Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. Bien, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a Debates del Sur Global. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Kenny Osa, tecnólogo, activista de las tecnologías libres y además es un experto en todo lo que tiene que ver con programación, inteligencia artificial, tecnologías de la comunicación y telecomunicaciones, etcétera. Kenny, también fuiste presidente del CNTI, ¿verdad? Sí, del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Excelente, por muchos años y ha sido también uno de los principales organizadores del Congreso Nacional de Software Libre, que se dio, durante más de 5 años aproximadamente. Casi una década aquí en el marco de la Revolución Bolivariana. Bueno, el día de hoy, desde Debates del Sur Global, queremos desarrollar un programa muy importante porque queremos alertar, ¿no?, sobre la emergencia de nuevas corrientes ideológicas y de las ciencias de dominación. O sea, porque estamos hablando y analizando que toda esta emergencia del control de las mentes a través de las redes sociales, el Big Data, a través del tecnofeudalismo, a través del capitalismo de la vigilancia, no está desprovisto de una ideología. Contrario a lo que cualquiera pudiera pensar, ¿no?, que son herramientas, que la tecnología es una herramienta totalmente inocua, que está desprovista de ideología. Resulta que por detrás hay un conjunto de tecnócratas y de filósofos y científicos sociales y políticos que sí están acariciando, ¿no?, la posibilidad de reformatear el mundo político desde la revolución industrial y desde la ilustración del siglo XVIII, el siglo de las luces y todo este tema de la ilustración y la emergencia de los derechos humanos, de la libertad de expresión, para promover nuevas fórmulas de control y de oscurantismo al cual la humanidad no había sido sometida casi que desde la época de la Inquisición. Y es que suena esto así como muy, muy lejano, ¿no? Pero es que nosotros en esta región del planeta, por lo general, vemos lo que muchas veces ellos quieren que veamos y a veces vemos indicios, pero no podemos ver la gran fotografía. Y cuando digo la gran fotografía me refiero a cuál es ese constructo ideológico por el cual esas élites, esas exclusivas élites que manejan estas tecnologías, que manejan estos servidores, cuál es el constructo ideológico que ellos están acariciando y promoviendo, para el cual nos están bombardeando por todos los medios. Y por eso queremos invitarlos a todos y todos a conocer un poco más de lo que ellos mismos han denominado como la ilustración oscura y cómo esto impacta la democracia y la soberanía de nuestros pueblos. Bueno, Kenny, bienvenido. Para nosotros es un honor tenerte aquí, además como experto, pero no solo como experto, tecnólogo, sino como científico, ¿no?, investigador de estos temas. ¿Qué es para ti la ilustración oscura? Y, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos que tienen para nuestros pueblos que andan en la defensa de su identidad y de su soberanía? Wow, bueno, después de esta maravillosa introducción, Daniela, de tu parte, de verdad que, como siempre, complacido de estar aquí en este espacio de Debates del Sur. Siempre es como una oportunidad para poner sobre la mesa del debate público estos temas que si no los mantenemos en la discusión, pues se nos va, digamos, la vida
con toda esta modernidad y con toda esta aceleración de las cosas y de la vida misma. Y creo que siempre es importante como esto, ¿no? Como hacer estas pausas de reflexión, de introspección, de análisis, de revisión de lo que está pasando y de la big picture, ¿no? Cómo empezamos a ver esto un poco más abstraídos de la inmediatez, ¿no? De lo que está ocurriendo, y vemos lo que se está develando más allá de las acciones concretas. Pero fíjate que este tema de la ilustración oscura y lo que está pasando ahorita con todo el tema del tecnofeudalismo es un asunto sumamente interesante de revisar, ¿no? Y de analizar. La ilustración oscura, digamos que plantea, es un movimiento neorreaccionario, de radical, de extrema derecha, que plantea que, bueno, la sociedad debe convertirse en una especie de gobierno corporativo, ¿no? O sea, el gobierno de los CEOs, que son pues simplemente gestionando la sociedad como una corporación donde sus habitantes, los habitantes de los territorios, son vistos como los clientes, y yo simplemente hago una renta de los espacios digitales, de la nube, el capital detrás de la nube y de los datos, y bueno, con digamos la venta o el discurso de la máxima eficiencia, yo digamos que controlo la sociedad y puedo ejercer un mayor control de los recursos y la economía. Y aquí vemos que estas ideas se están viendo de alguna manera materializadas de manera casi perfecta con la aparición del control absoluto que están teniendo las grandes corporaciones y las élites tecnológicas del día de hoy, Amazon, Meta, Google, etcétera, que básicamente están tendiendo esa red. Ahorita nada más pensar, o sea, pongamos a hacer un poco este ejercicio, ¿no? Elon Musk, con todo el control que tiene de datos en una empresa como X, antes Twitter, ahora con todo lo que está haciendo en materia de telecomunicaciones con Starlink. O sea, recordemos que Elon Musk tiene una malla completa, gigante, de miles y miles de nanosatélites que rodean el globo terráqueo, y esa pintura, esa fotografía es impresionante. O sea, yo les invito a que busquen en internet imagen del planeta Tierra rodeado por satélites y nanosatélites. Y es impresionante. O sea, desde el espacio casi ya no se ve la Tierra, se ve una malla gigante de nanosatélites, y también vale decir de chatarra electrónica, de chatarra espacial, que ya está orbitando porque son demasiados artefactos y esos artefactos tienen un tiempo de vida útil. Pero bueno, básicamente, ¿qué estamos hablando? Hay una impresionante red de videovigilancia de las telecomunicaciones sobre el planeta Tierra. Luego de eso, toda una infraestructura tecnológica, digital, que está procesando millones de datos por minuto y analizando, generando perfiles de los usuarios, o de esos, entre comillas, ciudadanos de ese mundo digital e hiperconectado. Pero básicamente lo que esto está planteando es que eso se está haciendo en función de un interés económico, político, comercial de estas élites. Entonces nos venden la falsa idea de que vamos a estar en una sociedad internetizada, mediada por las tecnologías. Pero ¿cuál tecnología? O sea, es la tecnología que finalmente el capitalista introduce en esas sociedades para perpetuar y ampliar las desigualdades sociales, económicas, y maxificar el poder que ellas tienen sobre la sociedad. Entonces, bueno, el desafío es enorme, porque realmente los temas, por ejemplo, como la inteligencia artificial, tú dices, bueno, wow, es un avance importante, estamos teniendo avances increíblemente maravillosos en todas las áreas del conocimiento, pero hay una alerta. A mí me gustó esa palabra que usaste, ¿no?, de alertar, porque creo que ese es como el objetivo nuestro, ¿no?, poner esto sobre el debate público, y es que en definitiva, creo que la gran conclusión de todo este tema es que la tecnología jamás será neutra. La tecnología tiene siempre una intencionalidad. En este caso, si es dirigida por las élites tecnocráticas que controlan el mundo, es evidente, es iluso no pensar que esa tecnología va a ser usada en detrimento de las minorías y de los pueblos y de los movimientos progresistas,
o sea, al contrario, es a perpetuar el poder. Entonces la alerta aquí es que es la misma que hemos hecho siempre, Daniela, es defender la soberanía, defender el derecho que nosotros tenemos como pueblo a construir nuestras propias capacidades de conocimiento y de tecnología para empoderar a nuestra gente y alcanzar nuestros objetivos colectivos. Esa debe ser siempre como la premisa fundamental ante esto que está sucediendo en el mundo. Sí, fíjate, Kenny, que ahorita nosotros, durante todo el siglo XX, quizás estuvimos acostumbrados a ver que en el núcleo duro del poder del imperialismo estadounidense había prácticamente un consenso respecto a Venezuela o respecto a casi todas las cosas en el mundo. Porque al final Estados Unidos siempre ha sido la voluntad de unas élites que tienen más de 200 años allí en el poder, ¿no? O sea, la voluntad de esas élites que fundaron a este país cuando solo era una franja en el Atlántico. Estas élites fundadoras que venían de Europa, de la banca Rothschild, y de los judíos europeos que emigraron, ¿no?, a América en el marco, pues, de ese proceso de colonización y de fundación de lo que fue después Estados Unidos. Es interesante ver que, bueno, esos poderes de tras bastidores, de donde vienen esas familias fundadoras, por ejemplo, los Rothschild, los Rockefeller, los Vanderbilt y todas estas familias, los Morgan, de JP Morgan, sí, los Astor, o sea, estas familias fundadoras, hicieron y construyeron en principio ese país con base a préstamos de la banca Rothschild y préstamos de esos judíos europeos, que después pasaron a constituir en 1914, algo así, la Reserva Federal y todo un sistema que lo que hacía era proteger el carácter privado de ese capital fundacional y esos recursos. Pero estas élites históricamente siempre habían estado más asociadas a la explotación de minerales, de recursos energéticos, del petróleo, por ejemplo, las 7 hermanas de Rockefeller, etcétera, acero, hierro, bauxita, y bueno, por supuesto, cuando yo te hablo de la explotación no lo hablo dentro de Estados Unidos, sino la explotación en toda la periferia imperial. Totalmente. Del mundo, o sea, obtener esos recursos en los países que lo tienen y todas las ganancias, utilizarlas para mantener ese sistema de capital. Pero solo un paréntesis, por algo los cambios de régimen promovidos por Estados Unidos en el mundo son justamente, qué coincidencia, en países que tienen importantes cantidades de recursos minerales para esto. Así es, así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Un cambio paradigmático en un choque de poder entre dos élites, porque resulta que, bueno, con la emergencia del Internet y con la emergencia y la consolidación de estas empresas con grandes cantidades de servidores, y bueno, todo lo que tú dices, esa arquitectura mundial del control de los datos y de la información proveniente de estas pequeñas empresas, yo digo pequeñas porque son pocas, pero no porque sean pequeñas, ¿no? Vienen haciendo que los dueños de estas empresas aquí acaricien un poder solo imaginado, o sea, antiguamente imaginado, porque por más que tú controles el petróleo del mundo, y es verdad, tú lo puedes controlar como Rockefeller lo hizo por muchos años, muchas décadas, por más que tú controles todo el petróleo del mundo, tú no llegas a controlar cómo piensan los pueblos en donde está ese recurso subyacente. ¿Cuál es el poder que tienen estas élites ahora? Las élites emergentes, no sé si se pudieran llamar, que ellas tienen el poder de controlar
lo que la gente piensa o la forma como la gente se valora a sí misma y valora los acontecimientos alrededor. Entonces, en cierto modo, estas élites emergentes pudieran pensar que tienen un poder incluso superior al que tenían las élites tradicionales. Y entonces vemos que ejemplos concretos, como el ejemplo del primer gobierno de Donald Trump, cómo Trump ganó la presidencia del primer gobierno, que consolidó el papel destacado de Facebook y de una empresa que se llamaba Cambridge Analytica en la interpretación del sentimiento y en la capacidad de definir un discurso político individualizado para cada sujeto. O sea, y de que Trump promocionara su discurso adaptado a las necesidades de cada individuo. Ya no estamos hablando de cada grupo social. Microsegmentado, o sea, microsegmentado. Te hace preguntarte hasta qué punto lo que yo sé del mundo y lo que yo pienso del mundo es realmente auténtico, o sea, y originario de mí, o es un producto de la forma como estas tecnologías constantemente están interviniendo mi percepción. Entonces, eso consolidó el papel fundamental que tienen estas tecnologías para incluso definir los gobiernos, no solo de Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces es como que si la National Endowment for Democracy y toda esa estructura que tenían desplegada en 193 países para financiar, por ejemplo, las ONG, los medios de comunicación, los partidos de oposición, los partidos políticos y tal, de repente pierde vigencia frente a todo lo que tú puedes hacer desde Washington, controlando nada más que los datos y la información. Entonces, imagínate cómo yo puedo poner y quitar gobiernos nada más con la manipulación de las redes sociales. Y no estamos entrando todavía en el debate de inteligencia artificial, que me imagino que allí también hay unos temas se multiplica exponencialmente la posibilidad que tú tienes de influir y de controlar y manipular percepciones. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú, ¿no?, en la participación de estas élites, de estos actores que promueven la llamada ilustración oscura? Por ejemplo, Curtis Yarvin, Peter Thiel, que hablan, de que ya es necesario sustituir por completo el Estado por corporaciones eficientemente manejadas por parte de tecnócratas que realmente inventen algoritmos para reducir el número de decisiones que se toman, emocionalmente por cuestiones objetivas, cómo reducir porque para ellos es un margen de error, el margen de error del ser humano dentro de los procesos políticos, económicos, sociales y de la civilización. Estamos en una lucha civilizacional. ¿Cómo tú ves el impacto de estos actores en la modificación del hecho político al día de hoy? Porque eso es parte de lo que nosotros como pueblos debemos enfrentar. Sí, es preocupante, Daniela, es alarmante. O sea, nosotros lo vemos con mucha preocupación hacia dónde el mundo está dirigiendo. Una parte de los líderes que rigen en este momento algunas decisiones en el mundo está tomando, ¿no?, el curso que está tomando. Y ahí aparecen sujetos como Bukele, por ejemplo, que se vende como el presidente, digamos, de la tecnología y de la eficiencia y la cosa, y ya están las grandes élites tecnológicas dentro de El Salvador, rigiendo los destinos del pueblo salvadoreño, a través del uso de las tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces yo creo que esto es bastante preocupante porque
lo que plantea la Ilustración Oscura, entre otras cosas, es la desaparición de ese margen humano. O sea, la Ilustración Oscura se contrapone directamente a cualquier sistema democrático. Es más amiga de un sistema autoritario, totalitario, donde las decisiones son las decisiones y punto. Aquí no hay un debate colectivo sobre el porvenir de la sociedad ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ese es el camino que digamos que está tomando digamos las élites de la tecnología, ¿no? Es sumamente grave porque para hablar nada más de lo que la inteligencia artificial está viniendo a tocar en este tema, ¿no? Con este enfoque. La inteligencia artificial, desde el punto de vista del tecnofeudalismo, es el sueño húmedo del capitalismo. O sea, la inteligencia artificial viene como a ser la herramienta que encaja perfectamente en esa visión tecnocrática de la sociedad, donde más bien se sataniza el pensar, se sataniza la organización colectiva, se satanizan los movimientos populares y las decisiones de la gente por bueno, el poder desde una corporación tecnológica que rige los destinos. Y fíjate por qué esto es tan grave, ¿no? La inteligencia artificial desde este enfoque se ha convertido en la manera perfecta de hacer, digamos, un inception de un sistema de pensamiento, ¿verdad? De cómo nosotros, estas transnacionales incorporan un sistema de pensamiento en los pueblos, en los gobiernos, en la gente, en el mundo, en los ciudadanos del mundo, a través de ya una base de conocimiento preentrenada con una intencionalidad política, económica, bien marcada. Entonces lo que está sucediendo en la práctica cotidiana del ciudadano es que ya todas las búsquedas que los ciudadanos del mundo hacemos por medios digitales, por detrás está mediada por algoritmos de inteligencia artificial. Algoritmos de inteligencia artificial que ya están preentrenados con, entre comillas, data histórica. Aquí hay algo importante también, que es la ausencia de transparencia de estas élites tecnológicas que han entrenado sus modelos y no han explicado de dónde han sacado los datos para entrenar esos modelos de inteligencia artificial, ni cómo fueron entrenados. Entonces yo no tengo ninguna manera como ciudadano de auditar cuál es la supuesta objetividad con la que esos modelos de inteligencia artificial están tomando las decisiones. Entonces, por supuesto, ya ahorita se está generando como una especie de confianza a ciegas y absoluta en todo lo que diga la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahorita está haciendo lo que los buscadores de Internet hicieron hace unas cuantas décadas atrás. Antes, cuando no existían los metabuscadores de Internet, bueno, uno tenía que visitar algunos blogs, algunas páginas, algunos portales de información, etcétera, para enterarse de noticias, estar hiperconectado, etcétera. Ahorita, cualquier necesidad informativa que yo tenga, yo agarro cualquiera de los principales buscadores de Internet y los primeros resultados que ese buscador de Internet me diga, yo lo tomo como verdadero. El ciudadano digital de hoy, que si no cultiva, digamos, el pensamiento crítico, los 3, 4, 5 primeros resultados, esa es la verdad. Muy poca gente va a la segunda página de los otros 10 resultados, ¿verdad que no? Entonces, ¿y qué está pasando? Bueno, que los primeros resultados del buscador es la gente que tiene el capital para poder posicionar una narrativa. Entonces, eso que sucedió con los buscadores hace algunas décadas atrás y hoy se convirtió en un estándar de facto, todos los ciudadanos digitales toman como verdadero lo que aparece en el buscador de Internet y en las redes sociales digitales, está pasando ahorita con la inteligencia artificial. Entonces, el ciudadano digital está tomando como verdadero lo que la inteligencia artificial está planteando. Y es una inteligencia artificial que, insisto, está promovida por las grandes élites capitalistas que gobiernan el mundo. Mira, hay una fotografía aplastante de esta realidad. Y es cuando tú mencionabas lo de Cambridge Analytica con Trump. Es un caso también súper aplastante y demasiado contundente. Pero hay otro que fue cuando Obama tomó, creo que a los siguientes días después de haber sido electo,
casi que la primera reunión que hizo él en la Casa Blanca fue con todos los empresarios de todas las grandes transnacionales tecnológicas. O sea, ahí estaban todos los personajes de hoy, estaban allí en una cena en la Casa Blanca. O sea, de alguna manera era como una especie de nada, aquí vamos a conformar nosotros el gobierno tecnológico y tal, porque ustedes son los que tienen los datos, etcétera, etcétera. Entonces, es como muy evidente, ¿no?, este tema. Sí, vamos rápidamente, Kenny, a la pausa y enseguida volvemos con más en Debates del Sur Global. Estábamos hablando justo en el segmento anterior sobre el nivel de penetración de estas élites, de estas nuevas élites emergentes, no sé si llamarlas así, que son las que controlan prácticamente todos los algoritmos, los datos masivos, los satélites como Elon Musk, las empresas de Jeff Bezos, Amazon. Sí. ¿Cómo ves tú, porque lo vimos incluso, o sea, tú nos mencionabas en el segmento anterior cómo Obama entendió el poder, sí, ¿no?, de estas empresas, sí, y las convocó a todas apenas asumió la presidencia de Estados Unidos. Y Trump fue mucho menos evidente todavía, o sea, ellos casi que Trump les dio tratamiento de Estado, como que si ellos representaran estados del mundo, o sea, porque los puso en su toma de posesión como los actores fundamentales de la toma de posesión. Casi que parece un agradecimiento, ¿no?, por haber ganado las elecciones gracias a ellos, pero adicionalmente, ¿hasta qué punto es la dependencia de Trump con ellos? Entonces, fíjate, Kenny, ahorita Elon Musk estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, en donde, bueno, al final como que no hizo mucho, salió de allí, pero de hecho no habrá hecho mucho para Estados Unidos, pero realmente hizo mucho para efectos del control de los sistemas y de la información de toda la infraestructura estadounidense. ¿Cómo ves tú el papel de estas élites en el proceso de toma de decisiones de Estados Unidos? ¿Realmente consideras que tienen mucho poder y puede haber una transición allí, un enfrentamiento de estas nuevas élites frente a las élites clásicas históricas que han gobernado este país, o sencillamente ves que ellos son una nueva manifestación de esas élites? ¿Consideras tú que pudiera haber en algún momento un quiebre, ¿no?, dentro de las élites políticas estadounidenses? Mira, yo creo que el capital se va transformando constantemente y va mutando constantemente para lograr sus objetivos. Es como un ente maligno allí que está vivo y que va mutando a medida que van evolucionando las cosas. Y digamos que la tecnología, como decía antes, representa para el capital una oportunidad sin precedentes para lograr, digamos, perpetuar sus planes, ¿no? Ahora, la vinculación de estas élites tecnocráticas con el gobierno de los Estados Unidos, yo creo que es algo no tan nuevo. Por ejemplo, antes que surgiera con mucha fuerza todo lo que ha hecho Elon Musk, Jeff Bezos y otros, existió siempre un vínculo muy fuerte entre los organismos sobre todo de seguridad de los Estados Unidos, la NSA y otros, con las grandes transnacionales de la tecnología en ese momento. Recordemos que aquí hay un efecto muy interesante, Daniela, que es importante que siempre reflexionemos sobre esto, y es que lo que nosotros llamamos hoy en día las grandes transnacionales de la tecnología son empresas que nacieron en el corazón de los Estados Unidos, se rigen por las leyes de los Estados Unidos, pero tienen un alcance y un impacto global. Entonces, imagínate tú dónde estamos ahorita como sociedad. O sea, el mundo está usando tecnologías que fueron desarrolladas por empresas norteamericanas y que finalmente se deben a los intereses norteamericanos y se rigen por las leyes norteamericanas. Hay
no menos, casi una media docena de leyes e instrumentos legales y jurídicos que obligan a esas empresas que tienen sus oficinas principalmente en Estados Unidos a entregar datos de los ciudadanos, no de los ciudadanos norteamericanos, datos de los ciudadanos del mundo que hacen vida en sus plataformas digitales. Pero además de eso, cosas que ya no son tan ocultas, porque cualquiera de las personas que nos está escuchando puede hacer una búsqueda en internet y darse cuenta de esto, que las empresas de seguridad de los Estados Unidos desde hace rato tienen, bueno, lo que nosotros llamamos en el mundo tecnológico puertas traseras en estos programas. Recordemos, bueno, las alianzas que ha hecho Microsoft, que es la casa, digamos, de software de uno de los sistemas operativos más populares del mundo, que es Windows. Discúlpenme la mala palabra, sí. Pero digamos es una realidad, o sea, mucha gente que usa este sistema operativo está a merced de todo el espionaje que está obligado por ley a hacer esta empresa que desarrolló este software, por esos convenios y esas alianzas que tienen con la NSA. Entonces, esto ha sucedido con muchas otras empresas de tecnología que, bueno, con el discurso, digamos, o el argumento de cuidar a nuestra población y luchar en contra del terrorismo y no sé qué, cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Que luchar contra el narcotráfico mundial y todo el cuento, con esa excusa, bueno, nada, empiezan a hacer una importantísima estrategia masiva de cibervigilancia sobre los datos de todos los ciudadanos del mundo. Entonces, aquí es donde vemos una vez más claramente cuál es el poder que tienen estas transnacionales, que son regidas básicamente desde Washington, y que tienen cada vez más un control sobre los destinos de la gente, ¿no? Sobre el destino de la gente, sobre cómo la gente empieza a pensar tomando un esquema de pensamiento, tú lo planteabas al principio, que quizás no nos pertenece, que quizás no es auténtico, no es originario nuestro, sino que, bueno, es algo que está siendo de alguna manera impulsado, inyectado, intervenido por estas transnacionales tecnológicas. Sí, y bueno, Kenny, mira, nuestros pueblos del sur global, siempre, si hay algo por lo que hemos luchado, es por el reconocimiento de nuestra identidad. Incluso nosotros desde aquí, desde nuestra América Latina y el Caribe, o sea, cuando llega la Revolución Bolivariana, lo primero que hacemos es reivindicar nuestra forma de vernos a nosotros mismos, porque nosotros nos suplantaron nuestra identidad originaria, excluyeron a nuestros pueblos originarios, nuestra cultura, ¿cómo es que le llaman? La cultura precolombina siempre era obviada y tratada como un signo de subdesarrollo, como que si nuestros pueblos no eran capaces de generar arte, de generar cultura, porque bueno, al final de eso se trata, ¿no? De la imposición de un discurso cultural eurocentrista para que haya una sumisión ideológica siempre a esa metrópoli cultural que primeramente era Europa. Durante el periodo de la Ilustración, el periodo del eurocentrismo, y luego, bueno, el eje euroatlantista con Estados Unidos a la cabeza. Luego de 1945, lo hemos visto, pues Estados Unidos pasó a controlar todos los discursos, ¿no? En lo político, en lo diplomático, las universidades de Estados Unidos eran las mejores y comenzaron digamos, a controlar lo que eran los currículos, las materias que se veían y se estudiaban. Entonces, claro, algo que hemos luchado, ¿no? por nuestra independencia es nuestra capacidad de nombrarnos, de identificarnos. Entonces, imagínate si esa lucha se daba en las universidades, cuando no estábamos de acuerdo con la omisión de tales contenidos programáticos y con la introducción de otros. Imagínate cómo es esa lucha hoy desde nuestro cerebro, desde nuestras casas, y que es prácticamente imperceptible.
imperceptible. Totalmente. Es imperceptible, porque a veces yo misma me pregunto por qué yo pienso en esto así, y no logro identificar el detonante de esa interpretación de los acontecimientos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa muchísimo que yo he aprendido siempre. Hay una frase de Bertrand Russell que a mí siempre me ha gustado y la repito siempre que puedo, y es que el ser humano tiene que ser capaz de poner signos de interrogación a las cosas que siempre hemos dado por sentadas. Entonces yo siempre ando poniéndole signos de interrogación a todos esos clichés que repetimos constantemente para buscar nuevas explicaciones y también para identificar cualquier frase o cualquier cosa que realmente me están subjetivando, pero que no necesariamente es así, ¿no? Ahora, ¿cómo identificar esto? ¿Cómo interactuar con la inteligencia artificial sin naufragar en el proceso? ¿Cómo entender, ¿no?, cuáles son las puertas traseras de todas estas aplicaciones de inteligencia artificial y cómo establecer límites? Yo pienso que es algo que nuestros pueblos deben saber. ¿Cómo sugieres tú, bueno, que ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, que nuestros pueblos del sur global pueden desarrollar una estrategia de defensa y de neutralización del impacto que malicioso, que estos entes quieren hacer en beneficio de su poder? O sea, no quiere decir que no vamos a utilizar la tecnología, pero claro, ¿cómo establecer límites? Sí. Bueno, importantísimo, ¿no? Qué buena frase la que me acabas de decir, porque una de las cosas que nosotros siempre también, digamos, recomendamos, es como, digamos, nuestro consejo final, después de todo este análisis, toda esta reflexión, es justamente cuestionarlo todo. O sea, yo creo que frente a ahorita existe un fenómeno en el mundo catalogado como la infodemia, ¿no? Que es como, bueno, estamos en un mundo hiperinformado, o sea, la información fluye a unos niveles y a unas velocidades impresionantes. O sea, tú estás bombardeado constantemente todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas, con muchísima cantidad de información que entra en tu cerebro. Entonces, esto incluso la UNESCO ya lo está viendo como una especie de pandemia, ¿no? O sea, la pandemia de la desinformación, ¿no? ¿Cómo tratamos la desinformación como un flagelo actualmente, ¿no? Y yo creo que esto es entendible desde la mirada que compartíamos hace un rato de la élite tecnológica, ¿no? La élite tecnológica entendió desde hace mucho rato que el campo de batalla ya no es el territorio, ¿no? Que el campo de batalla ahorita es la mente, que en la medida en que estas transnacionales puedan incidir en nuestras ideas, en nuestro pensamiento, en nuestra cosmovisión de las cosas, bueno, va a surgir muy fácilmente las condiciones materiales para que esas transnacionales puedan intervenir, ¿no? Insisto nuevamente, cualquier parecido con la realidad de lo que está pasando ahorita, de la narrativa intensa de Estados Unidos con el tema de la intervención en Venezuela, es pura coincidencia. O sea, yo creo que allí ellos están abordando desde un punto de vista psicológico a todo nuestro pueblo, a todo nuestro país, para ir generando esos cambios y esos elementos de psicoterror. Pero bueno, digamos que frente a eso, yo pienso que en primer lugar nosotros debemos construir un ciudadano digital crítico, un ciudadano digital que hace uso de las tecnologías digitales, pero desde una mirada de construcción de una realidad y de un proyecto político que es el que hemos venido impulsando, desarrollando, y bueno, buscar siempre cómo esta tecnología hace posible que ese sueño, que esa idea pueda impulsarse, materializarse, transformarse, evolucionar, pero jamás y nunca
dar por sentado lo que estas tecnologías vienen a plantear, porque evidentemente son unas tecnologías que han estado manipuladas con un propósito especial. Y aquí hay algo interesante que quería como también destacar, y es que la realidad es tan evidente que fíjate tú esta cifra, Daniela, que está por ahí en varios estudios. El 60% aproximadamente del discurso público digital es mediado por inteligencia artificial. ¿Sabías eso? No, es impresionante, es muchísimo. Entonces, ya no es el hecho de que tú de repente te encuentres en algún momento discutiendo en un espacio digital con un bot de inteligencia artificial. Es que ahora hay discusiones entre bots y eso va posicionando una matriz que, que queda. O sea, que está ahí. Entonces, aparentemente, todo el mundo está hablando sobre tal cosa, pero cuando vienes a ver, es una conversación sintética, es una conversación digital que está mediada por tecnologías y que busca como objetivo posicionar una idea. Entonces, por supuesto, la gente dice, no, pero es que si todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Sí. En un mundo como el de hoy, donde la verdad es un consenso, Ajá. o sea, quieren suplantar, ¿no?, toda la experiencia y el pensamiento humano por estos algoritmos de inteligencia artificial. Realmente saber que es tan alto el porcentaje del 60%, nos deja desarmados totalmente. O sea, ya no podemos realmente dejarnos mediar en absoluto por lo que se maneja en las redes, ¿no? Al final, sí, la inteligencia artificial define y construye discursos perfectos, pero desprovistos de alma, desprovistos de espíritu humano. Totalmente. Yo voy a decir algo aquí que a lo mejor no es el espacio, pero sabes que quienes nos movemos en el mundo de la academia a veces tenemos que corregir, ¿no?, ensayos, informes y tal. Y hay un concepto que yo estoy reivindicando mucho, que es el de la honestidad intelectual. En un mundo donde todo es tan perfecto, bien formulado por la inteligencia artificial, el equivocarse es incluso hasta más meritorio, porque es signo de humanidad, Totalmente. ¿no? Y yo pienso que tenemos nosotros, nuestros pueblos del sur global, y desde este rinconcito del mundo, seguir reivindicando eso, porque como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Tenemos que reivindicar nuestro derecho a inventar, pero también nuestro derecho a errar, siempre que sea Totalmente. en pro de la construcción de algo nuevo y que sea algo mejor, y no mejor desde el punto de vista tecnocrático, sino Totalmente. desde el punto de vista humano. Ahorita la lucha, y ya empezó, la gente lo dice, no, es que en el 2050, en el 2100 vamos a luchar la lucha va a ser entre los seres humanos y las máquinas. No, ya esa lucha comenzó. Totalmente. O sea, Totalmente. ahorita mientras debatimos y analizamos si en el mundo estamos en una tercera guerra mundial, que todavía hay personas que dudan eso, yo no lo dudo, yo creo que estamos, pero es que además nadie nos dijo que la tercera guerra mundial iba a ser la guerra de los seres humanos contra las máquinas. Totalmente. Y esa es la guerra que estamos librando hoy, porque cuando el pueblo palestino tiene que sufrir las consecuencias de un genocidio que está siendo perpetrado a través de la utilización de una aplicación de inteligencia artificial como Palantir, que es la que recoge todos los datos de inteligencia y determina supuestamente los objetivos a bombardear. ¿Es la lucha de quién? ¿De seres humanos contra seres humanos? No. Es la lucha de seres humanos contra máquinas. Los drones son máquinas. Y esa comunidad mundial que tú me comentas, que tú dices que hace vida y impone al día los consensos en internet, Sí. son bots, Claro, ¿no? Son máquinas. claro. Entonces, pero bueno, danos un mensaje final esperanzador de que los seres humanos sí podemos vencer a las máquinas. Cuéntame. ¡Wow! ¡Qué compromiso! Mira, Daniela, yo creo que la humanidad siempre vence. Yo creo que la humanidad siempre vence. La tecnología tiene que ser llamada a realzar los valores de la humanidad, los principios de la humanidad,
y nosotros tenemos que usar la tecnología para transformar, no para subyugar, no para dominar. Yo creo que esa es como la gran misión y en eso estamos empeñados desde este lado del sur global. Bueno, muchas gracias Kenny Osa, muchas gracias también a todas y todos ustedes que nos acompañan aquí en Debates del Sur Global, y será hasta una nueva emisión de su programa aquí a través de TV Fan, la radio del sur, y también nuestras redes sociales. Por favor, síganos, recuerden estar pendientes, de activar la campanita para que escuchen nuestros próximos programas. Debates del Sur Global. Este programa llegó a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia.